Un nuevo resumen para ti a pocas horas de iniciar el evento presidencial del Foro APEC y de inauguración, ojo, del puerto de Chancay el día de hoy, perdón, el día jueves, o sea, mañana. Pero además de estos temas, te cuento el despunte del Bitcoin, el nuevo puesto de Elon Musk en el gobierno de Donald Trump. Inesperado, ¿no? Pero bueno. La queja de los gremios al nuevo directorio de Petroperú también e inversiones varias de empresas y datos de interés económico y empresarial para ti. Mañana, como sabes, es feriado, recuperable eso sí, pero bueno, ahí vamos a estar también ayudándote a estar informado sobre lo que pase en nuestro país. Así que ahora sí, ¿listos o no? Comenzamos. La información es clave en momentos de incertidumbre. Soy José Carlos Lumbreras, gerente de investigación y proyectos del Buró de Información Perú Top Publications, y te traigo el podcast comido y resumido, un resumen de noticias de negocios, empresas e inversiones. Todo eso que a los noticieros amarillistas no les interesa mostrarte, pero que a ti te pueden generar planes, ayudar en la toma de decisiones, mejorar tus ventas o pensar en nuevos negocios. Bienvenido un nuevo día. Mañana empieza el foro presidencial de la PEC y mañana se inaugura finalmente el puerto chino de Chancay, pero hoy ya empezó el paro de transportes y también otros sectores que están ahí protestando contra el tema de la delincuencia. Vamos a ver cómo va ese tema. El martes tuvimos en la noche un programa especial en vivo en el canal hablando de datos varios, datos random, de la PEC, con mi socio en el canal Raúl Rodríguez, y concluíamos algo interesante, y es que el potencial que tiene la PEC para el Perú es enorme. El potencial, sin duda. Pero hay un tema de fondo que hay que resolver para que realmente genere lo que se espera que genere o lo que debería generar, ¿no? Vamos por partes. Perú entró en el APEC en 1998, o sea, somos parte de este bloque comercial hace 26 años. Y te pregunto yo, honestamente, ¿cuánto sabes de los países de la APEC? ¿Te enseñaron algo en la escuela o en la universidad o en una maestría de la cultura y la población de China, Japón, Australia, Indonesia, Vietnam, etcétera? APEC es un bloque comercial y desde que somos parte de él, es cierto que hemos firmado varios tratados comerciales importantes con la mayoría de estas economías que forman parte de la APEC, que han sido beneficiosas para muchos, pero no para todos los que podría haber sido, digamos, beneficioso el tema de la PEC. No te digo, ojo, que aprendas a hablar chino, no va por ahí la cosa. Pero un empresario que podría tener interés o ideas de vender productos a alguna de esas economías, ¿cómo hace para vender algo a alguien que no conoce? Que no conoce ni económica y sobre todo ni culturalmente. En el marketing dice que tienes que conocer a tus clientes, ¿no? Y sí, pues, o sea, puedes recurrir a estudios de mercado, ya lo sé. Pero el fondo es que si estamos inmersos en un acuerdo tan importante como este, deberíamos tener un enfoque más holístico, ¿no? Y preparar a las personas a futuro a entender mejor a Oriente y el potencial que tiene. Estamos empapados de la cultura gringa, de la mexicana, sin duda, por Televisa, de la argentina, de la venezolana, de la española, algo de japonés y coreano también entre los más jóvenes, pero del resto, nada. Son 26 años en los cuales los gobiernos de turno pudieron enfocar parte de la educación en generar futuros empresarios que viren hacia esos mercados con alto potencial de la PEC y así sacarles el jugo de estar en este grupo privilegiado, la verdad es que somos parte, pero lo cierto es que en el Perú el ciudadano común y corriente no tiene mucha idea de qué es o para qué sirve la PEC. A ver, no estamos en la OCDE ni en el G20, y con la Alianza del Pacífico ya nos hemos peleado con dos de los cuatro países. Pero estamos en el APEC. Y no se trata solo de recibir a los presidentes cada 5 años para la foto y para que coman rico. Solo nos enteramos del tema si alguna vez el foro se produce en el Perú, lo cual ha ocurrido 3 veces en los últimos 26 años que formamos parte de él. Y ya está. Lo cierto es que el APEC es el mayor foro económico que hay en el mundo e incluye entre sus participantes a las dos potencias mundiales más grandes, Estados Unidos y China. Y el Perú es de las economías, ojo, más pequeñas que son parte de la PEC, superando solamente en PBI a Brunei, a Papúa Nueva Guinea y a Nueva Zelanda, según datos del Banco Mundial. Y ser parte de un foro así debería ser más beneficioso para los países más pequeños que para los más grandes, ¿no? Porque nos permite negociar con el resto de economías de igual a igual en los marcos de este foro. Por cierto, somos de los pocos países latinoamericanos que estamos ahí, ¿eh? No está en Ecuador, no está Colombia, ninguno de Centroamérica, incluso no está Panamá. Solo están Perú, Chile y México. Y hay un veto, además, hace décadas que no permite la entrada de nuevos países. O sea, más beneficiados, imposible. Pero como digo, lo ideal sería planificar para sacar el mayor provecho de este tema de estar en el APEC
y no andar básicamente de manera desordenada y avanzar en círculos, ¿no? El bloque de la PEC congrega, como digo, a 21 países de un total de 195 países que hay en el mundo. 21. Pero estos 21 concentran el 61% del PBI global y 37% de la población del mundo. Lluvia de millones. A nivel local, el total de exportaciones peruanas, el 66% de lo exportado va a países de la PEC. Aunque lo cierto es que casi todo, claro, va a China en forma de minerales y Estados Unidos una parte. Además, solo 34% del total de la inversión extranjera directa reportada por Proinversión llega al Perú de países de la PEC. Claro que esto es bajo las condiciones actuales, ¿no? O sea, es decir, esto podría ser mejor y se puede hacer mejor en un estado más eficiente, ¿no? Al menos si queremos que la mayor cantidad de empresas puedan beneficiarse de este tipo de tratados. Yo creo que lo mismo puede pasar, ojo, con la apertura hoy, mañana, perdón, del puerto de Chancay, porque el puerto por sí solo y por su carácter de inversión privada no tiene como objetivo realmente beneficiar a la población local, ¿no? Sino a sus accionistas. El beneficio de la población local ya va a depender de la población, empresas y gobierno que dejen de actuar de manera reactiva y se organicen un poco mejor, ¿no? Recién se está trabajando un plan urbano en Chancay y analizando las mejores vías de acceso y salida para el puerto que se inaugura esta semana, pero comienza a operar oficialmente en todo caso a inicios del 2025. Pero hay mucho todavía por estructurar para que esto funcione correctamente. Ojo, esto no es pesimismo, ¿ah? Es todo lo contrario. Se trata de analizar los puntos de mejora para que el potencial de todo esto se concrete en el corto plazo. Lo que se genera alrededor del potencial de APEC y de Chancay para llegar a más países y captar más demanda de servicios conexos de esas economías va a depender finalmente de organizarnos correctamente. Pero no es que Costco Shipping, la concesionaria del puerto, vaya a tocar la puerta de las personas para cambiarles la vida. No va a funcionar así. El potencial ya lo tenemos. La información personalizada es accesible desde plataformas como el Top Online, por ejemplo. Y si manejas bases de datos también más complejas, puedes buscar fuentes públicas para trabajar algunos datos al detalle. La cosa, como dicen, es hacerlo, ¿no? Ya tenemos los limones, toca hacer la limonada. Esperemos que el siguiente gobierno trabaje de manera más organizada y que el actual no se quede nomás en tomarse la foto, que es lo que parece de momento. Si quieres recibir los enlaces a los videos y otros cuadros directamente en tu WhatsApp, puedes suscribirte a nuestras listas gratuitas de difusión. Basta con mandar el mensaje podcast al WhatsApp 949-376-201 y listo. Una forma más de ser el primero en estar informado de lo que pasa con las empresas en el Perú y América Latina. A nivel financiero, la semana empezó con el anuncio del Bitcoin que alcanzó la brutal cifra de $80.100 a, a- a inicio de semana, luego de haber logrado el miércoles un hito de $75.000 por la victoria de Donald Trump. Lo cierto es que ya está actualmente al día de hoy en más de $89.000 y no para de subir. Y es que Donald Trump se comprometió en campaña a convertir a Estados Unidos en la capital mundial del Bitcoin y las criptomonedas también, con un marco regulatorio extremadamente flexible, dijo. Este es el mismo Trump que tiempo atrás se refería al Bitcoin como una estafa. La duda es cuál Trump va a ser el que decide el futuro del Bitcoin finalmente, el de la estafa o el que las apoya. La postura del gobierno ojo de Joe Biden sobre el Bitcoin era de una regulación mucho más estricta, y es que sabemos que el Bitcoin y otras criptomonedas son utilizadas ampliamente por economías delictivas, ¿no? Y delincuentes en negocios ilícitos como tráfico de armas, trata de personas, lavado de activos, en fin. ¿Por qué? Por la dificultad que hay para poder rastrear efectivamente el origen de ese dinero. Además, el Bitcoin, como otras monedas, presenta una serie de problemas como la alta volatilidad, su falta de regulación y soporte, la limitación también que hay de Bitcoins en el mercado, la falta de respaldo físico, entre otros temas, ¿no? Pero bueno, Donald Trump parece que va a ser de Estados Unidos el país del Bitcoin. Y a nivel local, se ha señalado que quizás a fin de año se daría un anuncio finalmente sobre el sueldo mínimo. Y sobre esto, el Instituto Peruano de Economía, el IPE, ha señalado que el aumento a 1.300 soles, que es lo solicitado por gremios, sería el mayor en al menos 30 años, el mayor aumento en 30 años. Pero impactaría solamente en un 3% de trabajadores. Estos serían 275 soles más al actual sueldo mínimo, ¿no? Ahora, toca esperar a ver si a fin de año se da finalmente el anuncio por parte del gobierno, aunque con la popularidad en picada del gobierno actual que tiene, eh, no sé si vaya finalmente a darse esto por un tema de populismo, porque de nada les va a servir, ¿no? Y en el caso que lo decidieran subir, bueno, sabemos que va a ser por temas políticos y no técnicos, ¿no? A nivel empresarial, a pocos días de anunciar el nuevo directorio de Petroperú, que tiene ahora un enfoque contra todo lo que se anunció a inicios de año, o sea, contra simplificar Petroperú y reestructurarlo, más bien parece que quieren empoderarlo y quieren seguir inyectándole dinero. Bueno, diversos gremios se han mostrado en contra ahora
de este nuevo directorio que acaba de entrar a Petroperú. Ya la semana pasada te contamos que Petroperú por fin había anunciado un nuevo directorio después de 2 meses, encabezado por Alejandro Narváez, que criticaba la postura del anterior directorio de Oliver Stark y se mostraba en contra de tercerizar a un privado la gestión de la empresa, aunque esto había sido aprobado por el Poder Ejecutivo mediante decreto. Y ahora luego se anuncia que no, que van a cambiar de postura, ¿no? Se ha anunciado a los otros 4 directores también, a las horas de anunciarlos, 2 de ellos renunciaron. Luego se nombró al exministro de Energía y Minas de Dina Boluarte, Óscar Vera, como el nuevo gerente general de la empresa. Algo que tampoco ha gustado a muchos, ya que Vera tampoco se mostraba de acuerdo con una reestructuración de Petroperú. En fin, de momento ya hay voces en contra. López Aliaga ha pedido la renuncia del ministro de Economía porque dice que malgasta el dinero de los peruanos por temas como Petroperú. Claro que López Aliaga nos señala que él ha pedido autorización del gobierno, que se le han dado para una mega salida de dinero por financiamiento de la alcaldía de Lima, ¿no? La paja en el ojo ajeno. Además, en un comunicado conjunto, cerca de 40 gremios empresariales han pedido a Dina Boluarte reconsiderar el directorio nuevo de Petroperú por considerarlo un nombramiento que ha sido cuestionado por su perfil predominantemente político y no técnico. Señalando también que Narváez ha declarado que la empresa Petroperú no está atravesando una crisis, pese a los hechos, ¿no? El documento de los gremios, que incluyen, por ejemplo, a la CONFIEP, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, AFINCA, PECO y muchos más, señala que, abro comillas, estas designaciones políticas ideologizadas e irresponsables refuerzan la posición de que el Ejecutivo está en contra de una reestructuración de Petroperú. Ninguno de los nombramientos mencionados cumple con el perfil profesional para diseñar e implementar una estrategia financiera, comercial y operativa que requiere la empresa. Cierro comillas. El temor principal es que la reestructuración iniciada en Petroperú finalmente no se va a llevar a cabo, ¿no? Lo más probable es que no se vaya a llevar a cabo. Así está la cosa. Vamos con algunas noticias de inversiones empresariales. En retail, la cadena Miniso va a abrir una tienda en La Selva, continuando con su expansión, que ojo, al primer semestre de este año ya alcanza 35 locales con una facturación semestral de 60 millones de soles. Semestral. Su plan es abrir 3 tiendas este último trimestre, una de ellas en Pucallpa, las otras 2 en Lima, y para el año que viene, el 2025, piensan abrir 3 tiendas más. Pero esta moda de expansión de tiendas con enfoque de productos kawaii no solo se queda en Miniso. La marca coreana Yoyoso, que lleva un año ya en el Perú, espera expandirse también con 4 tiendas en Lima el próximo año y para este fin de año quieren abrir una tienda en Bellavista y otra en Ica. Su facturación mensual por tienda es de 60.000 soles, pero su proyección es que van a duplicarla hacia el próximo año. Y en el rubro de correos, la empresa Serpost tiene planes para implementar un proyecto de automatización en su planta ubicada en Los Olivos, con la implementación de una nueva maquinaria para optimizar la clasificación de paquetes y mejorar la productividad y eficiencia, con temas como fajas de transportación, sistemas de identificación de etiquetas y otras mejoras. Para ello, dicen que van a invertir entre 1.5 a 2 millones de dólares, que es la mayor inversión de la empresa en los últimos 30 años, ojo, que esperan ya tener operativo esta mejora para el 2026. En minería, luego de 2 días de protestas la semana pasada, el MINEM ha firmado un acuerdo con los ex trabajadores de la minera Doerran Perú para liberar un fideicomiso de 20 millones de dólares con el objetivo de cancelar las acreencias que tiene la empresa con 3.500 trabajadores de la Oroya hace más de 10 años. Ahora se espera una respuesta favorable del Scotiabank para que se dé este fideicomiso. Cerramos con algunas noticias globales interesantes. Por ejemplo, en Colombia el CIADI falló a favor de Telefónica, la española Telefónica, en un litigio que mantenía con el país, con Colombia, desde hace casi 30 años, relacionado con el impacto de varias medidas gubernamentales sobre sus inversiones. Este fallo obliga a Colombia a devolver a Telefónica cerca de 500 millones de euros. Este conflicto tiene su origen en un contrato de concesión de 1994, ojo, que establecía una cláusula de reversión de activos, la cual fue eliminada luego por leyes colombianas en el 1998 y en el 2009 para incentivar la inversión en infraestructura. Sin embargo, la Contraloría colombiana decidió en el año 2013 que las cláusulas debían respetarse en contratos firmados antes de esas leyes. Telefónica, respaldada por un tratado de libre comercio además entre España y Colombia, llevó este caso al CIADI y logró este resultado favorable.
A diferencia, por ejemplo, de Claro, que también pidió lo mismo, pero cuya inversión no estaba protegida de la misma manera, y a ellos no se la han dado. Por último, contarte que Donald Trump ha nombrado al empresario Elon Musk para liderar el recientemente creado Departamento de Eficiencia Gubernamental, que tiene como objetivo reducir la burocracia, eliminar regulaciones innecesarias y reestructurar agencias federales. Eso está a cargo de Elon Musk. Musk, junto además con el ex candidato presidencial Vivek Ramaswamy, tendrá autoridad para implementar cambios en el gasto público. ¿Mm? Musk ha prometido, ojo, transparencia en las acciones que va a ejecutar su departamento, publicando detalles en línea y permitiendo al público opinar, dice, sobre las reducciones de gasto. Ahora, cómo les vaya a responder es otra cosa, porque Elon Musk es bastante frontal. Esperemos en todo caso que no gestione esto como gestionó Twitter, ¿no? Este nombramiento refleja una colaboración sin precedentes entre un multimillonario tecnológico y un presidente electo de Estados Unidos, lo cual plantea posibles conflictos de interés claramente debido a los contratos, ojo, que tiene las empresas de Elon Musk con el gobierno estadounidense, como SpaceX y Tesla, que han recibido y podrían seguir recibiendo apoyos gubernamentales. En todos los lados se cuecen habas. Cerramos así este episodio especial para hoy. Recuerda que en este espacio siempre buscamos mantenerte informado con temas de interés o relevantes y frescos de empresas y mercados. Si te ha gustado el contenido, no olvides dar like, eso nos ayuda un montón para poder seguir creciendo con este proyecto y llegar a más personas que puedan estar interesadas en noticias sobre empresas y mercados. También puedes suscribirte al canal para no perderte ninguna actualización y activar la campanita para recibir notificaciones en tiempo real. Y hacerte miembro del canal también nos ayuda mucho. O también puedes apoyarnos con tus superchats en los comentarios de este video. Nos encantaría leer tus comentarios, además, sobre temas que discutimos el día de hoy, ya sean a favor o en contra. Juntos hacemos que esta comunidad crezca cada día más y dialogando se aprenden cosas nuevas. Así que nada, nos vemos en un siguiente episodio. Estoy preparando algunas cosas especiales para este fin de semana no laborable. Nos vemos. Conviértete en miembro del canal y accede ya mismo a información de inversiones de las empresas en el Perú con un cuadro exclusivo para miembros. Videos exclusivos de información de mercado disponibles para miembros VIP o superiores. Acceso de lunes a viernes al noticiero completo de Comedio Resumido. Presentaciones exclusivas. El archivo de los episodios de nuestro dominical Chismes y Negocios que se transmite en vivo y luego queda guardado solo para miembros y muchas cosas más. Para hacerte miembro basta solo con dar clic en el botón de unirme y ver las opciones que tenemos desde 8 soles al mes para diferentes niveles de información. O también nuestra opción de afiliación por Yape con 2 opciones desde 12 soles mensuales o planes anuales con descuento. Hazte miembro del canal Infoempresas y Negocios, el único canal de noticias e información de empresas peruanas en YouTube. La información que necesitas para hacer más y mejores negocios.